sabes de lo que puede hacer una neoplasia? ¿Cómo? ¿Ya hay neoplasias malignas? Perfecto. ¿Son todas malignas? No. Hay neoplasias que también son benignas. ¿Ya? ¿Qué más sabes de las neoplasias? La proliferación celular como descontrolada. Perfecto. La neoplasia, ya sea maligna o benigna, tiene la capacidad de tener una proliferación de forma descontrolada. Y esta proliferación es... ¿Ah? Puede ser desigual. Si es que es maligna, sí. Lo importante es que sepan que una neoplasia, ya sea benigna o maligna, tiene un potencial de crecimiento ilimitado. ¿Ya? Esto es súper importante porque para tratamiento, cuando el paciente es diagnosticado con alguna neoplasia, ya sea benigna o maligna, la única forma de evitar que eso siga creciendo es extirpándola completa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, una neoplasia por concepción proviene de una célula, solo de una célula, ¿ya? Y está asociado a una mutación genética, o sea, hay una mutación en el núcleo de esa célula y dependiendo si esta mutación es benigna o maligna, ella es la que prolifera hasta formar estos aumentos de volúmenes de forma descontrolada, pero provienen de una célula, ¿ya? Son monoclonales. Ahora, dependiendo del tejido de donde provenga la neoplasia, estas se van a llamar de diferentes formas, ¿ya? No es lo mismo una neoplasia que provenga del epitelio de la boca, que es un tejido epitelial, que provenga, por ejemplo, del tejido conjuntivo de la boca, o sea, lo que está debajo del epitelio. ¿Han escuchado alguna vez cómo se llama una neoplasia maligna que provenga de algún epitelio? Por ejemplo, el tracto gastrointestinal está todo recubierto por un epitelio. Y la gente que tiene, por ejemplo, cánceres de ese tracto, ¿alguien ha escuchado alguna vez cómo se llama? Sí, lo hemos olvidado. A ver. Tú puedes. No, Martina. No, Martina. No, era al revés. Bueno, es que una de Ya, no. Las neoplasias malignas de epitelios sea cualquiera sea el epitelio, se les denomina carcinomas. ¿Ya? Carcinomas. Por ende, la neoplasia maligna más común de boca es el carcinoma oral, porque es de boca, y de células escamosas, porque está recubierto, ¿cierto?, el epitelio de boca por células que son escamosas. Y las neoplasias malignas del tejido conjuntivo, o sea, no epitelial, se les denomina sarcomas. Esto es importante y en la práctica diaria hay colegas que no saben la diferencia entre uno y otro. Ya, o sea, tú le puedes decir que es un sarcoma y te va a decir que no tiene ni idea lo que es. ¿Qué se puede repetir lo de sarcoma? El sarcoma es una neoplasia maligna proveniente de tejido conjuntivo o tejido mesenquimático, es lo mismo. Tejido conjuntivo o mesenquimático es literalmente lo mismo. ¿Y cuáles son los tejidos mesenquimáticos o conjuntivos? ¿Ejemplos? El cartílago es un tejido conjuntivo, perfecto. Otro. Cualquier cosa que no sea epitelio, cualquier tejido que no sea epitelio. No, pero como tejido, como el cartílago, ¿cierto? Es un tejido que forma estructuras del cartílago. ¿Cómo? El tendón es un tejido fibroso, así que el tejido fibroso sí es un tejido conjuntivo. ¿Cuál otro? Hueso. El hueso, muy bien. ¿Qué otro? La grasa, por ejemplo, también es un tejido conjuntivo. Ya, entonces, cuando uno denomina una neoplasia maligna de tejido conjuntivo, dije que se llaman sarcomas, ¿cierto? Pero para diferenciarlo de dónde proviene, uno antes le tiene que poner un prefijo asociado al tejido de origen. Si es de hueso, le vamos a decir osteosarcoma. Si es de cartílago, condrosarcoma. Condro de condrocitos o condroblastos, que son las células que forman el hueso. Si es de tejido adiposo o grasa, que es lo mismo, liposarcoma, ¿ya? Y así sucesivamente. Y recuerden que las de epitelio, las malignas, se llaman carcinomas, ¿ok? No se confundan con eso. Y las neoplasias benignas, por otra parte, en general, para denominarlas, uno ocupa el sufijo oma, solo oma, ¿ya? Y antes, como prefijo, le pone también el tejido de origen. Si, por ejemplo, viene del hueso, se llamaría osteoma.
¿ya? Eso te dice que es benigno. Si es de cartílago, condroma. Si es de tejido adiposo, lipoma, ¿ya? Para que cuando escuchen, ¿cierto?, una neoplasia terminada en oma, piensen en benigno, y cuando escuchen sarcoma, piensen en maligno de tejido conjuntivo. Cuando hay crecimientos benignos de epitelio, ahí la cosa cambia un poco porque no hay una denominación como para todos. Entonces ahí vamos a ver que hay algunas excepciones. Y lamentablemente también hay algunas neoplasias malignas que también terminan en oma, que son excepciones a la regla, como por ejemplo el linfoma, ya que uno pensaría con lo que le acabo de decir que es una neoplasia benigna de linfocitos. No, el linfoma es maligno. La leucemia, por ejemplo, que también es una neoplasia maligna, está fuera de cualquiera de las denominaciones que les dije yo. El melanoma, por ejemplo, que proviene de los melanocitos, también es maligno y termina en oma. Pero son las que me atrevería a decir que son las consideraciones como que salen de la regla, más comunes. ¿Dudas con esto? Yo lo pregunto siempre. Carcinomas, maligno de epitelio; sarcomas, maligno de conjuntivo; y benigno de conjuntivo terminan en oma, ¿ya? Vamos. Creo que eso es lo más importante de la clase, ¿ya? Lo que viene ahora es básicamente lo mismo, pero que está escrito, probablemente. Esta clase está basada en el Robbins, que está en la biblioteca, y en el Neville, que también está en la biblioteca, por si lo quieren ir a buscar. Y generalmente, cuando uno detecta neoplasias, en la clínica tienden a verse de esta forma. Si yo les muestro estas 4 imágenes, ¿qué tienen en común estas 4 imágenes? Eso, ¿ya? Las neoplasias se caracterizan por ser aumentos de volumen, ¿ya? Ahora, es muy importante entender que cualquier aumento de volumen no es una neoplasia, ¿ya? ¿Y eso cómo se entiende? Como comportamiento biológico. Las enfermedades en general se estudian basado en el comportamiento biológico de ellas, ¿ya? Y que es saber básicamente por qué aparecen. Una neoplasia que les dije que aparece por una mutación genética de una célula, ¿ya? Y si esa mutación es benigna o maligna, va a ser como una neoplasia benigna o maligna. Pero también hay aumentos de volúmenes, como este de acá, que pueden ser por un origen alérgico, ¿ya? No neoplasia, ¿no es cierto? Hay un anteno que el paciente lo reconoce como ajeno y su sistema inmune tiene este aumento de volumen, pero que no está asociado a una neoplasia, ¿cierto? Hay aumentos de volumen también, como este, que son reactivos a algo. Esto es un mucosema, el paciente se mordió y generó este aumento de volumen. No hay una neoplasia tampoco ahí. Este sí es una neoplasia, es uno de los primeros pacientes que llegan a la facultad, y eso terminó siendo una neoplasia benigna de tejido adiposo, de grasa. ¿Cómo se llamaría entonces? Lipoma, perfecto. Y esta otra, no me acuerdo antes del libro. Tiene pinta de ser una malformación vascular, ya que tampoco termina siendo una neoplasia. Cuando uno habla de aumentos de volumen, esto ya es más clínico, un sinónimo que uno pudiese ocupar, pero entre profesionales de salud, es el concepto de tumor, ¿ya? Uno cuando dice tumor es igual a decir aumento de volumen, ¿ya? ¿Por qué no se ocupa tanto por los pacientes el concepto de tumor? Porque si yo te digo tumor, piensas en algo maligno, ¿cierto? Pero en un cáncer. Pero un tumor no es maligno siempre. Un tumor puede ser una tumoración benigna, como una tumoración benigna, como una tumoración alérgica, como una tumoración reactiva, ¿ya? ¿Me gusta el concepto de tumor? Sí, me gusta. ¿Lo ocupo mucho? No lo ocupo tanto. Lo ocupo yo más aumento de volumen, porque hay semiólogos y patólogos que se van más como en la literatura clásica, en donde dicen que el tumor, para que sea tumor, tiene que tener una dimensión, una medida específica sobre 2 centímetros, sobre 1 centímetro. Yo por eso no lo ocupo tanto. Me gusta más el concepto de aumento de volumen porque queda un poco más claro y es más abierto. Puede ser un aumento de volumen pequeño, como un mucosema, como un aumento de volumen más importante, como una neoplasia. ¿Claro el concepto de tumor? Sí. Bien. Bueno, las neoplasias como palabra se asocia a un concepto que habla de crecimiento nuevo, o sea que hay algo que está creciendo desde cero. ¿Y quién estudia las neoplasias en general? Es la área de la oncología, cuando son neoplasias malignas. Si son benignas, la puede estudiar cualquier área de la salud. Y aquí está el concepto del tumor, que tumor, como definición, es cualquier alteración de los tejidos que produzca un aumento de volumen. O sea, es básicamente un sinónimo de aumento de volumen. Y ese agrandamiento normal
se va a ver hinchado o distendido. ¿Ya? Eso es como básicamente el concepto. Pero quédense con la terminología de aumento de volumen igual a tumor. Para el paciente, aumento de volumen o hinchazón. Entre nosotros podemos ocupar el concepto tumor, pero no como algo maligno siempre, puede ser benigno o no. ¿Profe? Sí. O sea, si yo digo, ya comienza un mucocele, Sí. ¿también sería tumor? Podrías decir tumoración, pero para los patólogos clásicos te van a mirar feo porque como es menor a 2 centímetros te van a decir no, eso no es un tumor, es un nódulo probablemente. Por eso es mejor ocupar el concepto aumento de volumen. Entonces si tú ves un mucocele, tú le dices a un colega, este es un aumento de volumen en el labio inferior, ¿cierto? Probablemente reactivo porque el paciente se mordió, mucocele. ¿Ya? Si ya quieren ocupar el concepto tumor, ya como para describir lesiones, ojalá que sean lesiones más grandes. ¿Ya? 1 o 2 centímetros. Si son más pequeñitas, aumento de volumen o un nódulo si quieren. Y aquí está el famoso concepto de comportamiento biológico que yo lo paso en segundo con ustedes, lo paso en tercero, lo paso en los posgrados y nadie me ve. ¿Ya? Y esto es como yo me paro frente a un paciente básicamente. Yo, un paciente que tengo con una enfermedad, sea cual sea, tengo este esquema en mi cabeza. ¿Ya? Las neoplasias, como vamos a ver hoy día, están asociadas a aumentos de volumen. ¿Ya? Entonces yo me marco en este primer concepto. Porque un paciente, por ejemplo, que no tenga un aumento de volumen, que tenga una infección, me voy acá. Si hay un paciente que yo sospecho que tiene un trastorno de la inmunidad, me voy al tercer punto. Pero vamos a hablar de aumentos de volumen solamente. El concepto de comportamiento biológico es antiquísimo. Hoy en día no lo ocupan tanto los jóvenes porque no lo entienden. Pero el comportamiento biológico es cómo se produce una enfermedad y cómo se manifiesta en la clínica. ¿Ya? Que básicamente te dice si esa enfermedad es una neoplasia, o sea que está asociada a una mutación genética, que es una enfermedad que está asociada a un trauma, que es una enfermedad que es como una malformación del desarrollo, que la tiene el paciente desde muy pequeño. Entonces, todo eso son indicadores que te va dando la clínica. Si tú ves un aumento de volumen, como cualquier de los que les acabo de mostrar acá, tú tienes que pensar que solamente pueden tener estos 3 orígenes. ¿Ya? Podemos agregar el trastorno de la inmunidad y hipersensibilidad, pero en general son estos 3 orígenes. Un amartoma, que es básicamente una malformación del desarrollo, donde el paciente va a tener ese aumento de volumen desde la infancia. ¿Ya? Desde la infancia, generalmente con algún tipo de trastorno genético puede ser, y en general los amartomas tienden a dejar de crecer con el crecimiento espiral del paciente. O sea, cuando el paciente alcanza su máximo crecimiento, que es como a los 20 años, 21 años, máximo, supuestamente ese aumento de volumen debiese dejar de crecer. A eso se le considera un amartoma, ¿ya? Como una malformación del desarrollo. Luego están los aumentos de volúmenes reaccionales o reactivos, que tiene que haber un estímulo para que se produzca. O sea, que el paciente se golpeó, que el paciente se quemó, que el paciente tuvo un accidente que generó que tuviese un aumento de volumen. Son reactivos A. El mucocele es un ejemplo. El paciente se mordió y generó ese aumento de volumen. Y luego están las que vamos a ver hoy día, que son las neoplasias, que son básicamente enfermedades con aumentos de volúmenes asociados a una mutación, ¿cierto? De una propia célula. Estas pueden ser benignas o malignas, como generalmente se conocen en la medicina. Pero acá, con este cuadro de un profe mío que tuve en la especialidad, y se lo robo siempre, que lo contó muy bueno, él acuña un concepto de neoplasias intermedias localmente agresivas. Para el dentista tiene mucho sentido, porque nosotros tenemos 2 huesos, ¿cierto? La mandíbula y el maxilar, que en relación a los huesos largos son huesos pequeños, o sea, no son tan grandes. La mandíbula es un poco más grande, pero son huesos pequeños. Entonces imagínense tener una neoplasia benigna adentro de uno de los huesos. Una neoplasia benigna no hace metástasis, ¿cierto? Crece lento, pero el paciente asintomático, porque es una neoplasia que no da sintomatología generalmente, el paciente no tiene idea que tiene, por ejemplo, un tumor benigno dentro de la mandíbula, pasa el tiempo, y ese tumor alcanza un tamaño, no sé, de 2 centímetros. Si la mandíbula te mide, no sé, de aquí a aquí 8 o 10 centímetros como mucho, y tienes una neoplasia benigna de 2 centímetros, ya tienes un cuarto ocupado del hueso. Entonces imagínate sacar esa neoplasia, hace que el paciente tenga un tratamiento igual agresivo, el que va a perder parte de la mandíbula y va a quedar secuelado, ¿cierto? Probablemente pueda hasta incluso perder piezas dentarias. Entonces, la neoplasia intermedia totalmente agresiva, por concepto es una neoplasia benigna, pero que por el sitio anatómico donde se encuentra, el tratamiento termina siendo agresivo, ¿ya? Que pasa mucho en las mandíbulas y en los maxilares. Los tumores odontogénicos en general son benignos, casi todos,
pero crecen tanto que los tratamientos son muy mutilantes para el paciente. Entonces ahí uno pudiese catalogar esa neoplasia que por concepción es benigna como localmente agradecida porque el tratamiento es más complejo. Y después están las malignas, ¿cierto? Que son otro cuento. Esto lo pregunto siempre también. Tenemos acá un esquema para diferenciar a la izquierda una neoplasia. ¿Qué les parece esta? Benigna, ¿cierto? ¿Y esta de acá? Maligna. Dentro de cualquier neoplasia, también lo pregunto, hay dos estructuras histológicas, ¿ya? El parénquima y el estroma. Y yo sé que esto ustedes lo han escuchado antes. ¿Alguien se acuerda qué es lo que es el parénquima? De un tejido, por ejemplo, normal. Es. Ya, hay uno de los dos que es el tejido de sostén y hay otro que es el tejido que ejerce la función. Perfecto. Primera vez que me lo comento. Sí, el parénquima de un órgano, o en este caso de una neoplasia, es el tejido que ejerce la función. Entonces, si en un órgano el parénquima es quien ejerce la función, en una neoplasia el parénquima es la célula que está proliferando, ¿ya? Es la célula que está con la mutación, ¿cierto? La neoplasia propiamente tal. Por su contraparte, el estroma termina siendo el tejido que le da nutrición a la neoplasia, que le da sostén estructural a la neoplasia, y en una neoplasia maligna es por donde va a ser la metástasis, ¿ya? Entonces es súper importante. De hecho, es tan importante que hay estudios hoy día de cánceres que se basan solamente en el estroma, como que dicen que tiene incluso más importancia que el parénquima en algunos casos, porque es por donde va a ser la metástasis, ¿ya? Entonces, en este esquema, las células moradas de ambas neoplasias van a ser el parénquima o el estroma. Esta es la célula que está proliferando. El parénquima. Y lo que está alrededor correspondería al estroma, ¿ya? Esos son los componentes de las neoplasias. Parénquima y estroma, no hay más. Ahora, las características. Yo esto lo pongo para no olvidar. La D habla de división celular. ¿Cuál de las dos creen ustedes que tiene una tasa de división más rápida? La maligna. Las neoplasias malignas tienden a tener una división más rápida, más descontrolada, y por ende en la clínica tienen un crecimiento mucho más rápido. ¿Y a qué me refiero con rápido? El paciente llega a la consulta y te dice, doctor, me creció este bultito en la boca y yo lo noté hace 2 semanas. Eso es un crecimiento bastante rápido. Un mes también es rápido, ¿ya? Una neoplasia, uno considera que es de crecimiento lento para mí en la clínica, más de 2 o 3 meses ya uno diría por lo que está creciendo lento. Pero también hay tumores que están instaurados así de forma como el paciente te dice, no, lo tengo hace 6, 7 años, o ya no me acuerdo, pero lo tengo hace años, mucho tiempo, pero justo en las últimas 2 semanas he notado que ha crecido más. Ahí hay una velocidad de crecimiento importante que hay que darle importancia, porque a veces una neoplasia maligna puede surgir de una benigna preexistente, ¿ya? Así que hay que tener poco con eso. Lo importante es que la división celular es mayor que es más rápida en las malignas. Por ende, la velocidad de crecimiento también. Infiltración local, ¿ya? ¿Cuál de estas dos piensan ustedes que es infiltración local a tejidos adyacentes? La maligna, ¿ya? Y acá no confundan el concepto de infiltración local, que básicamente se refiere a que las células que están proliferando del parénquima neoplásico se introducen en los tejidos que están adyacentes. Eso es infiltración local, que es distinto a lo que hacen las neoplasias benignas, que lo que hacen ellas es comprimir. O sea que las neoplasias benignas comprimen estructuras vecinas, más no las infiltran. En cambio, las malignas las infiltran totalmente, ya como que se pegan al tejido adyacente. Y esto es importante porque una neoplasia, por muy benigna que sea, tiene el potencial de crecimiento ilimitado. Y por ejemplo, en la mandíbula, si tengo una neoplasia benigna dentro del hueso mandibular, ¿qué nervio pasa por la mandíbula? Por el... A ver, ¿qué nervio pasa por la mandíbula? Esto es en anatomía. El dental inferior, ¿cierto? Que es la tercera rama del genio. ¿Es eso? Ustedes son dentistas. Ya. Pasa el dental inferior, ¿cierto? O el nervio mandibular, y si yo tengo una neoplasia benigna dentro del hueso, crece, hasta que hay un punto en que puede comprimir el nervio. Y en la clínica el paciente va a tener sintomatologías nerviosas. Pero si tiene una maligna, ese nervio ya no va a ser compreso, sino que va a ser infiltrado.
infiltrado localmente y el paciente va a tener dolor. Ya son cosas distintas. Entonces, las neoplasias malignas infiltran, las neoplasias benignas comprimen. Pregunta también de certamenes. Y por último, la M de metástasis, que es la gran característica que las hace diferentes, que las neoplasias malignas tienen la potencialidad de hacer metástasis locales o a distancia. ¿Por dónde hacen metástasis las neoplasias? ¿Ya? ¿Por qué otra vía? Por la linfa. Muy bien. De forma muy general, esto es como un concepto general, no siempre es así, pero los carcinomas, que son neoplasias ¿de qué? Del epitelio, tienden a hacer metástasis por los ganglios linfáticos en general. ¿Ya? Es por eso que el carcinoma de lengua o de boca generalmente hace metástasis rápido en los ganglios del cuello. Ya uno tiene que palpar el cuello para ver si hay metástasis o no. Y los sarcomas tienden a hacer metástasis por la sangre, por vía hematógena. Pueden hacerlo cruzado, obviamente, pero eso es como lo más frecuente que se describe. Y la nomenclatura, ya se las dije: sarcomas, carcinomas, oma, ¿cierto? Que hacen diferenciar neoplasias benignas de malignas. Y aquí les tengo este cuadrito con las características que ya les acabo de mencionar para que las tengan escritas, ya para que puedan también estudiar. Y con algunos ejemplos de nomenclatura. Por ejemplo, una neoplasia benigna del tejido fibroso se va a llamar fibroma. Si es maligna, fibrosarcoma. Si es de hueso, osteoma. Osteosarcoma si es maligna. Y así sucesivamente se van llamando las neoplasias. Las más raras son las de músculo liso, que se le llaman leiomioma y leiomiosarcoma. Y las de músculo esquelético, rhabdomioma y rhabdomiosarcoma. Ya les puedo pedir que me hagan algún tipo de nomenclatura y les puedo poner: denomíneme cuál es el nombre de una neoplasia maligna de músculo liso, y usted tiene que escribir leiomiosarcoma. ¿Ya? Esa es la idea. Todo eso son tejidos conjuntivos. ¿Ya? Bueno, esta es la definición de la era moderna de una neoplasia, que ya se los dije, que es básicamente asociado a mutaciones de una sola célula, o sea, son monoclonales. Afectan a una sola célula y su progenie es clonal, o sea, de ellas provienen las demás. Los tumores tienen dos conceptos, ya se los dije: está el parénquima, que es quien le da el comportamiento biológico, que es básicamente la célula que prolifera, y el estroma, que es el que le da crecimiento, propagación, soporte estructural. Esto ya lo vi. Y dependiendo de cómo sea el parénquima de una neoplasia, es como uno la puede percibir en la clínica. ¿Ya? Por ejemplo, acá te habla de que hay algunos tumores que el tejido conectivo, o sea que su estroma, es escaso, y la neoplasia en la clínica puede que sea un poquito más blanda que una que tenga un tejido conjuntivo mucho más fibroso. ¿Ya? Entonces, un tejido de soporte de una neoplasia el cual sea laxo o poco fibroso, en la clínica se va a percibir como blando. Cuando uno habla de consistencias en lesiones, uno cuando dice que algo es blando es porque cuando tú lo deprimes, generalmente no vuelve a sus posiciones. Como cuando tú tocas, que podría ser un buen ejemplo, un slime, no sé si lo cachan, ¿ya? Eso es una consistencia blanda, ¿ya? En cambio, cuando uno toca ¿lo conoces del slime, cierto? Sí. Por ejemplo, no sé qué, no lo había pensado. Cuando uno toca, por ejemplo, una goma de borrar, ¿cierto? Tú la aprietas, tiene algo de depresibilidad, pero vuelve a su posición, a eso se le considera una consistencia firme. Un tumor o un aumento de volumen va a ser más firme cuando su estroma es más colagenizado, tiene más fibras colágenas, ¿cierto? O es más denso, como dice ahí. Se considera que es firme. Y algo es duro cuando uno toca hueso, madera. Esto es duro. ¿Ya? Entonces, cuando uno describe lesiones, es raro tener consistencias duras, a no ser que esté asociado al hueso. Y consistencias fluctuantes es básicamente que adentro de la neoplasia puede haber algún tipo de líquido. Eso sí que es raro, ¿ya? Es más común verlo en quistes, que están como llenos de líquido. Eso es una consistencia fluctuante. Pero en general las neoplasias rondan entre lo que es blando y firme. La debería decir que más firme incluso. Y cuando una neoplasia tiene abundante tejido colágeno, o sea que su estroma en la clínica va a hacer que se palpe firme, a ese concepto, cuando son muy
neoplasias con desmoplasia o desmoplásicas. ¿Ya? Entonces, si alguna vez lees que un tumor es desmoplásico, se está refiriendo a que su estroma es muy fibroso. Entonces, tú al tiro te puedes hacer la idea de que en la clínica probablemente sea firme en su consistencia. ¿Ya? Entonces, desmoplasia igual abundante tejido colágeno en el estroma. Pregunta. Está rojo, así que lo que está rojo no lo pregunto. Bueno, esto es característica de esa tija. Las neoplasias benignas tienden a estar bien localizadas, bien delimitadas, crecen bastante lento y la extirpación como tratamiento es local. Se saca solamente la neoplasia benigna, no hay que tomar máquinas de seguridad ni nada por el estilo. Como esto, que esto es un lipoma, perdón. Se saca solamente la lesión, muy bien delimitada, el tejido que la recubre se ve de aspecto normal, no tiene muchas características que la hagan sospechar de algo maligno. Y uno en la histología, lo único que va a observar va a ser el tejido que está proliferando, en este caso es el tejido adiposo, interrelacionado con su tejido conjuntivo que puede ser desmoplásico o no. Por ende, los tumores benignos en general pueden no dar mucho problema en la clínica, pero acá entra el concepto de un tumor benigno localmente agresivo o intermedio localmente agresivo, como ese ejemplo. Esto es un tumor benigno que está dentro de la mandíbula. Esto es una radiografía, la mitad de una mandíbula, y todo lo que se haga, que estoy cerrando con el láser, es un tumor benigno. Entonces, imagínense este paciente que tiene que sacarle ese tumor, básicamente va a perder todo eso de hueso, a pesar de que su neoplasia es benigna. ¿Ya? Entonces, el tratamiento como es agresivo, vamos a determinar estas neoplasias que crecen por mucho tiempo localmente agresivas o localmente invasivas. ¿Se entiende el concepto, cierto? No es muy difícil. A pesar de que son benignas, su tratamiento es agresivo. ¿Sí? Y si son benignas, pero por su tamaño empiezan a tener como a progresión de los sanguíneos, ¿qué pasa con eso? ¿Se consideran ahí? Una neoplasia benigna lo que puede hacer con un vaso es comprimir. Lo puede incluso hasta obliterar si te lo comprime tanto, pero no lo va a invadir en ningún momento. O sea, si tú lo sacas, ese vaso empieza a volver a su flujo normal. Si genera isquemia, ya puede producir incluso un infarto en el tejido que está irrigando, pero eso sería raro. Tienden a comprimir más estructuras nerviosas que vasos sanguíneos, pero podría pasar. Por ejemplo, acá en el cuello perfectamente podría pasar. Profe, pero entonces puede pasar de benigna a maligna, ¿es porque eso dijo delante? Sí. Cuando por ejemplo tú tienes una neoplasia benigna por mucho tiempo, esas células siguen proliferando, ¿ya? Entonces en alguna de esas proliferaciones puede mutar esa célula, ¿cierto? Y generar una maligna. Pasa poco, pero puede pasar. De hecho hay un ejemplo en glándulas salivales de parótida que se llama, como neoplasia benigna, se llama adenoma pleomorfo, y si pasa mucho tiempo pasa a un carcinoma adenoma pleomorfo. Sí, puede pasar. Tiene que pasar mucho tiempo, sí, el paciente no tiene que tratarse por mucho tiempo. Una pregunta, por ejemplo, ese mismo caso que puso el paciente no corre el riesgo de fractura. Sí. Estos pacientes con destrucción ósea por neoplasias benignas, imagínense la cortical, si hace deporte o se golpea la mandíbula, probablemente se fractura. Sí, Y no hay como ninguna relleno. sí, totalmente. De hecho, estos pacientes se extirpan los tumores y después tienen que tener algún tipo de regeneración ósea en esta zona. Y así, tienen que ser tratados. Pero casos como ese son tratados en un hospitalario, porque probablemente cuando lo extirpen, el paciente va a perder hasta la cortical. Entonces acá tienen que ponerle un hueso de la pierna, implantes después, son cirugías muy invasivas. Profe, ¿y puede ser al revés? Como de maligno a benigno. No, eso. Imposible. Algo maligno siempre va a ser maligno. No. Ya, no se confundan, estos son benignas, como el rizoma ontogénico, que es un rizoma ontogénico, es una neoplasia benigna, pero por su crecimiento y por su estructura anatómica termina teniendo un comportamiento localmente agresivo. Y así pasa también con algunas neoplasias que vayan creciendo, por ejemplo, hacia la vía aérea, como un papiloma invertido. ¿Ya? La cosa es que una neoplasia benigna también puede generar problemas, ¿cierto? Pero lo generan básicamente por el potencial de crecimiento. Si tú la pesquisas en una etapa temprana, no debes dar ningún problema. Como es, la pesquisa en esa etapa, tú lo sacas, el paciente no tiene ningún problema. Bueno, y dice que incluso una benigna puede llegar a ser mortal en el caso de que comprima la vía aérea, el paciente no pueda respirar. O sea,
Ya les dije que los tumores mesenquimáticos o conjuntivos se les denomina con el sufijo oma, ya lo mismo, ¿cierto? Y los tumores epiteliales benignos se ocupa para su denominación, como no hay una regla general como los carcinomas, ¿cierto? Los sarcomas o los comas, se ocupa la célula de origen para denominarlos, el patrón microscópico y el patrón macroscópico. Microscópico como se ve en el microscopio, macroscópico como se ve en la clínica, y la célula de origen es quién es la que la produce. Voy a ver algunos ejemplos. Esto también tienen que tenerlo clarísimo para la patología de tercero. Que el próximo año, bueno, yo voy a estar, pero cuando les pregunten por neoplasias benignas de glándulas, sea cual sea la glándula, se les denomina adenoma. ¿Ya? Neoplasias benignas de glándulas, adenoma. Nosotros tenemos las glándulas parótidas, las glándulas salivales menores. Cualquier neoplasia de glándulas es adenoma. Y eso hace alusión a la célula de origen. ¿Ya? Adenoma. Ejemplo de adenoma pleomorfo ahí. Eso con respecto a las glándulas. Cuando por apariencia microscópica una neoplasia, la más en este caso, en realidad esto es como medio ambiguo, esto es como un aumento de volumen atípico. Cuando este aumento de volumen en la clínica tiene una forma de deditos, ¿ya? Así se le dice, finger-like o digitiforme también, se le va a denominar papiloma. ¿Ya? No sé, esto es un crecimiento o una tumoración de origen epitelial, pero que tiene un aspecto microscópico digitiforme, que se parecen a los dedos. A esto se llama papiloma. Y cuando hay, esto es muy específico, pero cuando por ejemplo, un tumor tiene un patrón papilar, pero hace un espacio quístico, un quiste es una cavidad, ¿ya? Y si esa cavidad tiene un epitelio que hacia adentro tiene un patrón como papiloma, se le denomina cistoadenoma papilar. ¿Ya? Esto no es necesario que lo espantan de memoria. Me interesa que conozcan el papiloma, como una manifestación de tipo de deditos, y del adenoma, que es una neoplasia benigna de epitelio glandular. ¿Ya? Ahí con eso no me falla. Pero entonces, porque los papilomas son como aumento de volumen y digitiforme, pero hacia un medio externo. Hacia el medio externo. Hay algunos papilomas como los de los pies que se van hacia adentro, pero es porque como estás pisando, no tiene crecimiento y se va hacia adentro. Pero por naturaleza no sería así, sino que sea. No, por naturaleza sino hacia afuera. Igual hay casos, como acá, de lesiones como de vía aérea, donde hay papilomas que también crecen hacia cavidades internas, pero es porque están apuntando hacia allá, pero crecen hacia afuera, siempre crecen hacia afuera. ¿Sí? ¿Puedes repetir lo de eso, del adenoma? Adenomas son neoplasias benignas que provienen de tejidos glandulares. ¿Ya? Pero dijo algo de quístico antes. Ya. Es que esto no se ocupa tanto en verdad. Ay. Acá hay un quiste, ¿ya? Que proviene de un tejido glandular y que más encima tiene un patrón como de papiloma. Entonces se junta todos los conceptos. Cista es de quiste. Adenoma, que proviene de tejido glandular. Y papilar, que tiene una estructura papilar. ¿Ya? Es un ejemplo en verdad que no se lo voy a preguntar. Ya hay algunos cistoadenomas que se pueden ver en el útero, pero lo importante es que sepan que cuando escuchen adenomas es que están hablando de glándulas. Y si más encima le agregan ese quiste es porque es un quiste que proviene probablemente de un tejido glandular. Otro ejemplo de denominación de neoplasias epiteliales por su aspecto ahora macroscópico, o sea, como se ve en la clínica, vimos el papiloma, ¿cierto?, que tenía forma de deditos, son los pólipos. Y el pólipo es básicamente una proyección del epitelio hacia un lumen, hacia el lumen. Y los pólipos se tienden a ver muchas veces en el tracto gastrointestinal. Ya es cierto que es un tubo, revestimiento por epitelio, y si en una parte de ese trayecto el epitelio se le ocurre crecer hacia adentro, de una forma nodular como esto, se le denomina pólipo. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo de apariencia macroscópica. Y si el pólipo tiene el tejido glandular de nuevo, se le va a llamar pólipo adenomatoso, de adenoma. ¿Ya? No tiene mucha ciencia. Aquí estamos hablando de nomenclaturas. Bueno, y esto es como un dato anecdótico, yo creo que no es objetivo de la clase, pero hay un síndrome que afecta a las mandíbulas
que se caracteriza por tener múltiples pólipos en el tracto gastrointestinal. Esos son los pólipos. Aquí como que estamos viendo el colon o la parte del intestino por dentro, ¿cierto? Y el paciente tiene muchas proyecciones hacia adentro. Estos son pólipos y en la clínica vamos a encontrar que las mandíbulas pueden tener muchos osteomas. ¿Qué sería un osteoma? Osteoma de hueso. Neoplasia benigna de hueso, perfecto. Tienen múltiples osteomas más múltiples odontomas, que son una malformación como de dientes, más estos pólipos. Y este síndrome se llama síndrome de Gardner. Lo van a escuchar más de alguna vez, ¿ya? Dentro de las clases de patología, para que vayan haciéndose la idea. Y hay otros síndromes que también tienen pólipos, como el síndrome de Peutz-Jeghers, que se caracteriza por tener máculas o manchas en los labios y en las mandíbulas. El problema de esos pólipos es que se transforman en cáncer. Entonces, ahí hay un ejemplo de una neoplasia benigna, como un pólipo, que después se transforma en una neoplasia maligna. Pero, obligatoriamente, porque no se puede hacer nada. Tiene una tasa de transformación como del 100% a los pacientes, por ejemplo, que diagnosticados con esto. Se dice que entre los 50 y los 55 años, en un 100%, si no se sacan los pólipos, se transforman en cáncer. A ver, pregunto. Si tengo un cáncer epitelial que proviene de tejido glandular, ¿cómo creen que se llamaría? Perfecto. Adeno de glándulas, carcinoma de neoplasia maligna de epitelio. Recuerden que las glándulas, todas las glándulas son epitelio. ¿Ya? Las glándulas son epitelianas. Ojo con eso. Entonces sería adeno carcinoma. Ya nos queda poquito, Ya, y los tumores malignos ya saben que se caracterizan por invadir localmente, destruir estructuras adyacentes y realizar metástasis a distancia o locales. Y se denominan cánceres porque hacen alusión al cangrejo y tienden a agarrarse de los tejidos adyacentes. Las neoplasias malignas de tejido conjuntivo se llaman sarcomas, ya lo dije. Hay algunas que son excepciones, como las leucemias y el linfoma, ya también se los mencioné. Aquí lo tienen escrito para que no se confundan. Un linfoma no es una neoplasia benigna de tejido linfóide, es maligno. Y la leucemia es literalmente una neoplasia de tejido sanguíneo. Y las neoplasias malignas de origen epitelial, carcinomas. ¿Ya? Eso tiene que ser, nada más que eso. Y ese es el epitelio de boca, ¿cierto? Que puede producir un carcinoma oral de células escamosas. Ahora, un carcinoma, aparte de llamarse carcinoma porque es una neoplasia maligna de epitelio, se le va a ir poniendo diferentes apellidos dependiendo de dónde aparezca. Y es por eso que al de nosotros, que es el carcinoma más importante y es porque existe la patología oral básicamente, se denomina carcinoma oral porque está en la boca, y de células escamosas porque provienen de células que son planas, pluristratificadas, en el epitelio de la boca, de epitelio escamoso estratificado. ¿Ok? Esto no le demos importancia, se lo voy a pasar probablemente en cuarto, pero generalmente el carcinoma oral de células escamosas se va diferenciando dependiendo de qué tanto se parece al tejido de origen. Mientras menos se parece, se dice que es pobremente diferenciado y tiene un peor pronóstico. Si todavía se recuerda de que proviene de un epitelio escamoso y uno cuando lo ve dice sí, efectivamente parece células epiteliales que forman queratina, uno dice que es bien diferenciado y tiene mejor pronóstico. Por esto no se lo voy a preguntar. Todavía no. Ya que está el ejemplo, ¿cierto?, de un carcinoma que proviene del tejido glandular, adenocarcinoma. Y se va poniendo apellidos. Adenocarcinoma, si proviene del riñón, renal. Si proviene, por ejemplo, de una glándula salival, adenocarcinoma de glándula salival. Así sucesivamente. Y si proviene de boca el carcinoma, carcinoma oral de células escamosas. O sea, le agregas más encima a la nomenclatura la ubicación de dónde está. Y si te sabes la diferenciación del cáncer, mejor todavía. Esta sigla no lo olviden nunca. Así es como se le llama el cáncer de boca. COSE, carcinoma oral de células escamosas. ¿Alguna vez leen COSE en alguna parte? Carcinoma oral de células escamosas. Y acá dice bien diferenciado porque este cáncer se parece todavía un poquito a las células de origen. Carcinoma oral de células escamosas, no tan bien diferenciado y muy mal diferenciado. Esto no se lo voy a preguntar. La mayoría Pero usted dijo que cuando no es bien diferenciado quiere decir que ya está en su peor etapa, ¿sí?
Sí, es que tiene muy mal pronóstico. Muy mal pronóstico. Bueno, recuerden que a pesar de que estas son neoplasias, ¿ya? Las neoplasias malignas en algún punto, si crecen mucho, van a terminar no pareciéndose a su tejido de origen, ¿ya? Es su característica, como que se tornan pleomórficas, ganan muchas formas distintas. En cambio, las neoplasias benignas siempre son idénticas al tejido de origen. Si yo agarro, por ejemplo, una célula de un lipoma, que es una neoplasia benigna de tejido adiposo, y agarro tejido adiposo normal, no neoplásico, y las miro al microscopio, no hay diferencia, son iguales, ¿ya? En cambio, si agarro un pedacito de un lipoma y agarro un pedacito de un liposarcoma, ahí yo sí voy a poder encontrar diferencias, porque el liposarcoma van a ser células que son atípicas, ¿ya? Entonces, cualquier neoplasia benigna, el tejido que está proliferando es idéntico a su tejido de origen, ¿ya? No pasa así en las neoplasias malignas. Por ejemplo, ese es un patrón de un lipoma, que se ve bastante uniforme, y si lo contrasto con un liposarcoma, que es esto, es totalmente distinto, como que se torna atípico, ¿ya? ¿Qué más tenemos para contar? No vamos a contar la presentación. Bueno, hay algunos tumores que pueden tener un patrón de diferenciación mixta. Recuerden que los tumores, las neoplasias provienen de una célula, solo de una. Pero en algunos casos, como este, que es el adenoma pleomorfo, esa célula única, al momento de diferenciarse, tiene la potencialidad de diferenciarse en diferentes tipos de tejidos, a pesar de que no venga de la misma. Entonces ahí uno quizás puede encontrarse con una neoplasia que tenga distintos tipos histológicos, por ejemplo, un patrón de glándula salival sumado con un patrón de un tejido condroide, ¿ya? Son dos tejidos distintos, pero ambos provienen de la misma célula, ¿ya? Porque es una neoplasia. Y a eso se le llaman tumores mixtos. Adenoma pleomorfo es un ejemplo, al lado izquierdo hay glándulas, al lado derecho se ven ganglios. Bueno, y acá también esto quizás como concepto sería interesante entenderlo. La mayoría de las neoplasias, ¿ya?, provienen de una sola capa germinal. Si se llegan a acordar un poquito de embriogénesis, ¿ya? Los tejidos provienen de tres capas, ¿ya?, del endodermo, del ectodermo y del mesodermo. En general, las neoplasias tienden a provenir de una célula de una de esas capas, ¿ya?, de cualquiera de esas. Pero hay algunas lesiones, como los teratomas, ¿ya?, que son tumores que pertenecen a más de una capa germinal, ¿ya? Y el ejemplo clásico de un teratoma son los teratomas ováricos, que no son tampoco frecuentes, donde aparece un tumor en el ovario, donde puede presentar, como son diferentes capas germinales, pueden presentar, por ejemplo, estructuras de la capa ectodérmica, como un diente, como un pelo, estructuras de capas mesodérmicas, como tejido adiposo, tejido conjuntivo, músculo, son bien raros. Y se ven así. Esto, por ejemplo, es un teratoma, ¿ya? Parece una cavidad quística, tiene pelos acá, tiene un diente por acá, glándulas también, totalmente anómalas. Entonces, si alguna vez escuchan teratoma, es porque esas células provienen de más de una capa germinal. Bien, creo que terminó la clase, me parece. ¿Me queda marcado? Les dejé otro cuadrito para que puedan seguir practicando las denominaciones de benigno, maligno y del tejido de origen, ¿ya? Por si lo quieren ahí. Y el amartoma ya se lo expliqué al principio. O sea, como la cuestión de tricofobia, así, no, hay condiciones de esto que yo tengo un caso, no tan importante como este, pero parecido. Bueno, si recordamos la primera parte de la clase, que nos queda poco, de los comportamientos biológicos, cuando había aumentos de volúmenes, los comportamientos biológicos podían ser neoplásicos, que ya lo vimos todos, reactivos a un trauma o algo por el estilo, y está el otro que son los amartomas, ¿ya? Los amartomas son malformaciones del desarrollo, no son neoplasias, ¿ya? Tienden a acompañar al paciente desde la infancia y crecen con él hasta la pubertad. Y una vez que termina el crecimiento esqueletal del paciente, el amartoma no debe seguir creciendo más. Entonces eso lo hace diferente de una neoplasia. Y se caracteriza por ser un tejido normal, pero desorganizado. O sea, si aparece en el hueso, lo que vamos a encontrar en ese amartoma va a ser tejido óseo, pero un poquito más desorganizado. Creo que eso se puede sacar, porque igual siento que a la persona le debería molestar eso.
se sacan siempre y cuando el paciente tenga problemas. Por ejemplo, bueno, este paciente probablemente sí se le ulcere muy fácil, el tipo coma y le duele un poquito el revestimiento epitelial, pero le duele por consecuencia de, no es porque le duele la lesión, sino que porque se ulcera porque son muy grandes, ¿cierto? Y ponte en el caso de que el paciente no tenga dientes, ¿cierto? Y se quiera poner una prótesis, ahí igual hay que operarlo, porque la prótesis no va a poder, ¿cierto? Con esa manifestación. Acá crece el hueso. Crece el hueso y la mucosa lo recubre y lo acompaña. ¿Y las raíces también se ven involucradas? No, esto es como de la cortical hacia afuera. Adentro el hueso está normal. El ejemplo clásico de amartoma en nuestra área es este. Esto se llama torus palatino. ¿Ya? Cuando el día de mañana estén en el cuarto y empiezan a ver pacientes, o incluso cuando vean a sus familiares o amigos, les aseguro que van a ver más de un torus palatino. ¿Ya? Hay mucha gente que lo tiene. Y como es una amartoma, no crece más, así que no es necesario tratamiento en estos casos, a no ser que el paciente necesite una prótesis y ahí hay que sacar esa cuestión. O si es muy grande y se ulcera muy fácil por comer, también se saca. Pero esto es súper frecuente. ¿Ya? Muy frecuente. Y esto no se lo voy a hacer. El colegio madre. Ya. No se olviden del concepto de comportamiento biológico, no se olviden de los componentes de las neoplasias, la diferencia entre benigna y maligna y las nomenclaturas. ¿Ya? Esta es la primera clase de este módulo de neoplasias que vamos a ver. Esta es la generalidad, después vamos a ver, me parece que carcinogénesis, esa es su superdensa. Y nos quedaría ver una más de metástasis. Esa es más entendida. ¿Y ahí está el certamen o no? No, esto no entra en el certamen, entra hasta la clase de anomalías vasculares. Gracias. Pero estas tres clases conmigo de neoplasias son del seminario. Así que para que hagamos la lista.